nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que escribe Luisa así como entre paréntesis. Mientras está en esta narración de cómo quedó bajo la autoridad de la iglesia y la vigilancia de la iglesia, ella hace un paréntesis para explicar cómo le habla nuestro Señor. Los 4 modos con los que Jesús habla a Luisa. Es muy interesante. Aquí nos estamos metiendo en terrenos justo de la mística, de los fenómenos extraordinarios místicos, que es pues cómo Dios se comunica al alma. Ajá. San Juan de la Cruz, por ejemplo, y los grandes místicos tratan de estos temas también. ¿A nosotros en qué nos afecta esto? Bueno, primero ya sabemos, para entender más a Luisa, cómo fueron estas revelaciones de Jesús a Luisa o comunicaciones o manifestaciones. En segundo, para saber discernir. En tercero, para entender más cómo es la palabra de Dios y el valor que tiene en nuestra vida también, con nosotros. Entonces, ella escribe esto. Antes de continuar, por orden del confesor, debo decir los varios modos con los que el Señor me ha hablado. A mí me parece que los modos con los que Dios me habla son 4, pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones, o sea, de las inspiraciones que todo mundo podemos tener de repente. Entonces ella va a hablar no de lo normal, digamos de lo ordinario que todo mundo en nuestra vida cristiana podemos tener, sino de esos fenómenos extraordinarios místicos que es cómo le hablaba Jesús específicamente a ella. Entonces vamos a analizar. El primer modo es cuando el alma sale fuera de sí, de su cuerpo. Y antes quiero explicar lo mejor que yo pueda, este salir fuera de mí misma. O sea, primero va a hablar de cómo es este fenómeno. Esto sucede de 2 modos. El primero es instantáneo, casi como relámpago, y es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, pero luego queda en la cama. Y a mí me parece que el cuerpo queda muerto, o sea, a ella le parece como si quedara muerto su cuerpo. Y el alma, en cambio, sigue a Jesús recorriendo todo el universo, la tierra, el aire, los mares, los montes, el purgatorio o el cielo, donde muchas veces me ha hecho ver el lugar donde iré después de muerta. Es decir, está en un ambiente espiritual en el que ella, con su alma, pues sigue a Jesús y Jesús la hace viajar, digamos, viajar, o sea, trasladarse o ver o estar en todos estos lugares de manera espiritual, porque está hablando hasta del purgatorio y del cielo. Entonces no es una manera física, corporal, como nosotros lo pudiéramos entender. Entonces hay que entenderlo bien, es el alma, ¿no? De Luisa. Esto, esta primera descripción equivale a lo que Santa Teresa llama el rapto del espíritu.
O sea, esto también es bien interesante que lo que Luisa describe sin haber leído pues los grandes místicos corresponde muy bien a lo que ellos ya habían descrito. Bueno, el segundo modo de salir el alma fuera de mí misma es más suave. Parece que el cuerpo se adormece insensiblemente y queda como petrificado ante la presencia de Jesucristo. Pero el alma permanece con el cuerpo y éste no siente nada de las cosas exteriores. O sea, ahí no siente que salga, simplemente como que el cuerpo ya no lo está usando, se queda como petrificado y lo que percibe es todo con el alma. Pero el alma permanece en el cuerpo y el cuerpo no siente nada de las cosas exteriores. Aunque se trastornara todo el universo o me quemaran o me despedazaran. O sea, su actividad está en el alma y en el cuerpo no. Esto equivale al éxtasis, a lo que se llama éxtasis. Entonces, vean, a Luisa le pasaban las dos cosas. Esto es para entender por qué a veces dice que estaba privada de Jesús, por ejemplo, en la noche, y Jesús no venía. Y ella estaba en este estado, o sea, no estaba como nosotros en la cama muy a gusto, no, estaba en este estado de petrificación, de éxtasis, pero sin ver a Jesús. Entonces era un estado bastante doloroso para ella. Estos dos modos tan diferentes de salir fuera de mí misma, yo los he notado sensiblemente, porque en el primer modo, teniendo que obedecer al confesor cuando viene a despertarme, o sea, cuando el alma, digamos, está lejos, o sea, eso es lo que ella siente, lo veo desde el lugar donde me conduce Jesús, es decir, desde los confines de la tierra o del aire o de los montes o del mar o del purgatorio o aún desde el mismo paraíso. Me parece, es más, me parece que no tengo tiempo de poder volver al cuerpo y no pueda obedecer. O sea, cuando está viendo que ya el confesor llega y le va a hacer la señal de la cruz, ella siente que está muy lejos. Entonces siente ese temor. Y como me encuentro con el alma tan lejos, me apresuro, me angustio y me aflijo porque me parece que no tengo tiempo de volver al cuerpo para encontrarme con el confesor y por lo tanto no tendría tiempo de obedecer. Pero confieso que siempre me encuentro a tiempo y me parece que el alma entra al cuerpo antes de que el confesor empiece a darme la obediencia de despertar. Entonces, vean, el ámbito espiritual es muy diferente del ámbito físico, corporal. Aunque ella se siente muy lejos, en realidad, en un abrir y cerrar de ojos, el alma se puede transportar. ¿Mm? Digamos, para entenderlo, es como la velocidad del pensamiento. Como cuando, si ahorita queremos pensar en el Polo Norte, pues nos transportamos con el pensamiento allá. ¿Sí? Y, no, y puedes volverte aquí otra vez. Entonces, tu pensamiento fue hasta allá y vino, por decirlo de una manera, pero en realidad, o sea, no fue sujeto a las leyes del espacio-tiempo. Entonces, nuestro pensamiento es un producto también del alma, ¿no? De nuestra inteligencia que está en el alma. Aunque use el cerebro para el alma, pues usa el cerebro como instrumento para pensar, pero en realidad es un producto del alma, no del cerebro solamente, puesto que cuando no hay alma, aunque hay cerebro, ya no hay pensamientos. ¿Eh? Entonces, así, bueno, para que tengamos una analogía de entender cómo es que Luisa podía estar hasta el cielo, pero es que, pues en el alma las cosas son muy diferentes, ¿no? Lo mismo los ángeles. ¿Por qué creen que los representamos con alas? Sabemos que no es que tengan alas materiales, ¿no? Es para entender esa velocidad que tiene el alma, o sea, un ser espiritual, de transportarse de un lado a otro, eh, más que a la velocidad de la luz, se puede decir. Entonces, por eso los representamos así, para entender que son muy rápidos, ¿no? Pues porque el mundo espiritual no está sujeto a las leyes de acá, es muy diferente. Entonces, Luisa lo experimentaba. Es más, digo la verdad, muchas veces yo veo de lejos al confesor que ya viene,
Pero para no dejar a Jesús, hago como que no lo veo. Y entonces Jesús mismo me apresura para regresar con el alma al cuerpo y poder obedecer al confesor. Y yo siento gran disgusto por tener que dejar a Jesús, pero la obediencia siempre vence. Y dejando a Jesús, él mismo me besa o me abraza o hace cualquier otra cosa para despedirse de mí. Y yo, dejando a mi querido Jesús, le digo, yo voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve pronto en cuanto el confesor se vaya. Entonces siempre era un sacrificio para Luisa volver a su cuerpo y dejar ese ambiente espiritual y sobre todo a Jesús. Entonces, estos son los dos modos en los que el alma parece que sale de mi cuerpo y en los dos me habla Dios. Ahora ya que explico esto, ahora va a explicar que en los dos estados le habla Dios, diferente de las inspiraciones que podamos tener nosotros. En esos dos estados me habla Dios. Y este modo de hablarme, él mismo lo llama hablar intelectual. Trataré de explicarlo. Mi alma sale de mi cuerpo y encontrándose ante Jesús, no tiene necesidad de palabras para comprender, bueno, antes de seguir. Esto, este salir de su cuerpo, obviamente que era porque, digamos, era una manifestación de Jesús y entonces ella después explica que siempre es porque Jesús la traía. Y entonces sale, aunque después ya de salir no lo vea, pero en realidad es, o sea, es, como les digo, es un fenómeno extraordinario. Entonces dice, cuando el alma sale del cuerpo y se encuentra ante Jesús, no tiene necesidad de palabras, o sea, ella está en el ámbito espiritual, no por medio de sus sentidos del cuerpo. Por eso Jesús la sacaba de su cuerpo. Y entonces se comunicaba con ella de esta manera, que ella dice hablar intelectual. El alma sale del cuerpo y encontrándose ante Jesús, no tiene necesidad de palabras para comprender lo que el Señor le quiere decir, ni el alma tiene necesidad de hablar para darse a entender. Vean, esto es importante. Muchas veces también nos puede pasar con Dios, que no tengamos o sea, que no expresemos todo lo que tenemos en el corazón con palabras. A veces no son insuficientes, a veces no tenemos todo el tiempo, en fin, pero le podemos decir, Señor, tú sabes lo que te quiero decir, tú sabes, o sea, tú lo ves, tú lo comprendes, exactamente lo que yo te quiero decir, ¿no? Lo que yo traigo en el alma, en fin. Entonces, a esto y mucho más se refiere Luisa, que ante la presencia de Dios, no, las palabras se quedan muy cortas, ¿no? Y no necesitaba las palabras, ni Jesús hacia ella, ni ella hacia Jesús. O sea, es un hablar espiritual, una comunicación espiritual sin los sentidos, sin el sentido del habla y del oído. ¡Ay, qué bien nos entendemos por medio del intelecto cuando nos encontramos juntos, Jesús y yo! De una luz que de Jesús me viene a mi inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Este modo, o sea, vean, en poquísimas palabras resumió Luisa cómo es de una luz que me viene de una luz que de Jesús me viene a mi inteligencia directamente, siento imprimir en mí lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Entonces, este es el hablar intelectual, como que le comunica tal cual esa verdad, esa luz, esa lo que le quiere hacer y ¡pum! Se lo mete, digamos, a su intelecto directamente. Este modo es muy alto y sublime, tanto que mi naturaleza difícilmente puede adaptarse luego a explicarlo con palabras.
O sea, Luisa luego eso lo tenía que traducir en palabras. Apenas puede decir alguna idea. Este modo en que Jesús se hace entender es rapidísimo. En un instante se captan muchas más cosas sublimes que leyendo libros enteros. Oh, qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un solo instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros si es que lo logra, porque el maestro terreno no tiene poder de atraer la voluntad del discípulo, ni de poder infundirle en la inteligencia lo que le quiere enseñar sin esfuerzos, ni fatigas, o sea, ni trabajos. Pero con Jesús no es así. Además, es tanta su dulzura, la amabilidad de su trato, la suavidad de su hablar. Es tan bello, o sea, su belleza, que el alma, en cuanto lo ve, se siente tan atraída y corre hacia él tan velozmente que casi sin advertirlo ya se encuentra transformada en el objeto amado. Bueno, Luisa, acuérdense que Luisa llegó a este estado. No, no es que a cualquiera Dios le puede dar esta gracia tampoco. Luisa ya había pasado mucho de purificación, de desapego, todo eso. Entonces su alma estaba muy disponible para esto. De modo que el alma no sabe diferenciar más su ser terreno o discernir ya su ser terreno y queda identificada con el ser divino. O sea, aquí ya está hablando de esa unión del alma con Jesús. Y en esa unión es donde le pasaba los conocimientos. ¿Quién puede decir lo que el alma experimenta en este estado? Se necesitaría a Jesús mismo o a un alma separada perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez rodeada por los muros de este cuerpo, y perdiendo esa luz que antes la tenía abismada, queda como oscurecida, de tal manera que si quisiera decir algo, lo diría burdamente. Para dar una idea, digo que me imagino a un ciego de nacimiento que nunca ha tenido el bien de ver lo que hay en el universo entero y que por algunos minutos tuviera el bien de abrir los ojos a la luz y pudiera ver todo lo que hay en la tierra, el sol, el cielo, el mar, las ciudades, la variedad de flores y tantísimas otras cosas que hay en el mundo. Y después de esos pocos minutos de luz, volviera a la ceguera de antes. ¿Podría él decir claramente todo lo que vio? A lo más podrá hacer un ligero esbozo y decir poquísimas cosas y confusamente. Esto es una semejanza de lo que sucede cuando mi alma se encuentra separada del cuerpo y luego regresa a él. No sé si digo desatinos, pero me sucede como a ese pobre ciego. Le quedaría la pena de la pérdida de la vista. Así mi alma vive gimiendo y casi en un estado violento, porque mi alma se siente violentada, o sea, un sufrimiento muy fuerte, siempre, o sea, más bien, se siente como llevada fuertemente hacia el sumo bien. Es pues es tanta la atracción que él, de él, que Jesús mismo deja en el alma, que mi alma quiere estar siempre extasiada en su Dios. Entonces, aquí se entiende un poquito más también la pena de la privación de Luisa, porque ella sí experimentaba ver a Jesús, sentirlo en su alma, ni siquiera solo en su cuerpo, o sea, en su alma. Entonces, ese después, regresar a su cuerpo y no verlo, para ella era una pena terrible. Cada minuto le contaba como una pena terrible, cada momento. O sea, es algo que nosotros, o por lo menos la mayoría de nosotros, no hemos experimentado, así como Luisa. Entonces, en cierto sentido, no podemos comprender la agudeza de la pena de Luisa de la privación, pero al menos
entendamos que sí, Luisa sufrió algo muy fuerte con la privación de Dios. Bueno, dice, pero esto no puede ser, o sea, que viva aquí en la tierra siempre extasiada en Dios. Y por eso se vive como se vive en el purgatorio. O sea, como las almas que ya vieron a Dios, pero pues tienen que seguir eh, sin ver a Dios para purificarse, ¿no? Agrego que el alma no tiene nada de suyo en este estado. Todos son operaciones que hace el Señor. Bueno, Luisa empieza este modo de hablar de Jesús que se llama intelectual. Se puede decir que es el más elevado. San Juan de la Cruz lo pone hasta arriba de todos los modos en que Dios se puede comunicar al alma. Y Luisa empieza por ese, por el más sublime. Y luego va a ir bajando. San Juan de la Cruz trata exactamente al revés, de abajo hacia arriba y Luisa de arriba hacia abajo. Es curioso, ¿no? Bueno, luego les voy a leer o a comentar lo que dice San Juan de la Cruz de este modo de hablar, pero mejor sigamos y vamos con el segundo modo. Ahora trataré de explicar el segundo modo que tiene Jesús para hablar, y es que el alma, encontrándose fuera de sí misma, también fuera de sí misma, ve a la persona de Jesucristo, ya sea como niño o como crucificado o en cualquier aspecto. Y el alma ve que el Señor, con su boca, aún en el ámbito espiritual, con su boca, pronuncia las palabras y el alma con su boca responde. O sea, cuando Luisa sale de sí misma, la forma en que ve su alma es como si fuera también su cuerpo, pero como más sutil, o sea, no con la pesadez del cuerpo, pero en esa forma lo ve. Entonces dice por eso que ve que Jesús, bueno, Jesús sí tiene cuerpo, ¿verdad? Cuerpo glorificado. Entonces ve que de su boca pronuncia las palabras y el alma con su boca responde. A veces sucede que el alma se pone a conversar con Jesús como harían dos íntimos esposos. Si bien el hablar de Jesús es parquísimo, o sea, muy poco, muy sintetizado, apenas cuatro o cinco palabras y a veces hasta una sola. Rarísimas veces se extiende más. Vean, esto también vamos a entender por qué. Es muy interesante. Pero en ese su poquísimo hablar, ¿cuánta luz pone en el alma? Me parece ver a primera vista como, o sea, un pequeño arroyo, un pequeño río, o sea, esa palabra, como si fuera un pequeño río. Pero viéndolo más, o sea, pensando más en ello, en vez de un arroyo o un río, veo un mar vastísimo. Así es, una sola palabra dicha por Jesús. Es tanta la inmensidad de la luz que deja en el alma que rumiándola muy bien, o sea, volviéndola a pensar, meditándola, descubre muchas cosas sublimes y muy provechosas para su alma y queda asombrada. Entonces aquí ya más o menos se ve por qué Jesús habla poco, porque Jesús cuando habla de algo viene con toda esa luz y es mucho lo que está comunicando al alma. Pero el alma, aquí se ve, el alma tiene que hacer su parte. Es decir, estar con ciertas disposiciones antes de que Jesús hable, cuando Jesús habla y después de que Jesús hable. Luisa tenía que estar, bueno, ya desde el otro hablar dice, totalmente atraída en él, o sea, digamos, centrada en él, abierta a él, para recibir todo lo que él le quiere comunicar con su palabra, con su hablar, sí, con su palabra. Y luego dice, luego meditarla, volverla a repasar, no dejarla pasar, sino tenerla ahí y volverla a
ella usa la palabra rumiar en un sentido figurado, obviamente, ¿verdad? Sabemos lo que es rumiar. O sea, ¿qué hacen los rumiantes, los animales rumiantes? Justo, primero reciben el alimento, lo comen, ¿ah? Lo pasan y luego lo regresan, lo vuelven a masticar y a masticar y a masticar y ya lo pasan. ¿Ven? Eso es rumiar, o sea, como que guardar esa primera palabra que Jesús te da en el corazón y luego estarlo con la mente, regresando a la mente y volverlo a pensar. Y ahí es donde Dios sigue iluminando y el alma lo sigue como digiriendo, vamos a decirlo, porque si no, no lo digiere bien el alma, ¿eh? Si nos omitimos ese paso y queremos más y más y más y más, se nos esfuman muchas cosas, la mayoría de las cosas. También a Luisa no le quitaba ese trabajo que a ella le tocaba hacer. Entonces dice, rumiándola muy bien el alma, descubre muchas cosas sublimes y muy provechosas para su alma. O sea, no nada más es la luz, ah, qué bonito, ya entendí. No, provechosas para su alma. ¿Cómo tú lo vas a poner en práctica o cómo lo vas a vivir? Y el alma queda asombrada. Yo creo que si se juntaran todos los sabios, quedarían confundidos y mudos ante una sola palabra de Jesús, por todo el bien que viene, por la sabiduría, por todo. Este segundo modo es más accesible a la naturaleza humana, a mi naturaleza humana, y fácilmente lo sabe manifestar, porque el alma, entrando en sí misma, se lleva consigo lo que oyó decir de la boca de nuestro Señor, o sea, las palabras exactas que oyó decir de la boca de nuestro Señor, y entonces las comunica al cuerpo. Pero no es así de fácil cuando es el modo intelectivo, el primer modo que describió. Le cuesta más. Yo considero que Jesús tiene este modo de hablar para adaptarse a la naturaleza humana, no porque Él tenga necesidad de palabras para hacerse entender, sino porque de este modo el alma más fácilmente comprende y puede manifestarlo al confesor. O sea, dice el alma, pero se refiere a ella. Mi alma más fácilmente comprende y lo puede manifestar al confesor. En suma, Jesús hace como un maestro doctísimo, sabio, inteligente, que posee en grado eminentísimo todas las ciencias y nadie puede igualarlo. Pero como se encuentra entre discípulos que no han aprendido ni las primeras letras del alfabeto, reteniendo todo en sí, enseña a los discípulos solo el A, el B, la B, la C. Oh, cuán bueno es Jesús. Se adapta a los doctos y les habla de modo altísimo, de manera que para entenderlo deben estudiar muy bien lo que les dice. Y también se adapta a los ignorantes y se finge él también ignorante, o sea, se hace él también ignorante y habla de modo bajo, de manera que nadie puede quedar en ayunas de las lecciones de este Maestro Divino. Maravilloso. Entonces, las lecciones sobre su voluntad, fíjense, en que Jesús le va a comunicar verdades divinas, verdades celestiales, no le va a hablar de cosas de este mundo, sino de cosas de Dios, de cómo obra la voluntad divina en Dios, cómo obró para la creación, etcétera. Bueno, ya sabemos los bienes que produce, que contiene, todas estas cosas que son puramente espirituales, todas se las enseñó de esta manera espiritual, es decir, fuera de sí misma, ya sea con el primer modo o con el segundo. Muchas veces con el primer modo. Aquí estamos todavía en el volumen uno, pero más adelante ella dice que era así por luz. A veces palabras, pero a veces ella tenía que buscar las palabras y también Dios le ayudaba a encontrarlas, obviamente, la asistía, pero le costaba más trabajo porque Jesús le infundía esas verdades en ella, porque está hablando de cosas espirituales, ¿eh? Entonces, esta es la manera en que Jesús
le habló a Luisa, porque a veces, vean, muy al principio, cuando uno lee los escritos, uno piensa como que Jesús le dictaba al modo humano. A ver, hija mía, esto, y Luisa iba escribiendo. No, era una cosa mucho, o sea, era una obra de Dios que estaba haciendo primero en Luisa, en su alma, infundiéndole estas verdades para que ella misma las entendiera y las viviera, y luego las transmitía al confesor y a la escritura, al papel, para dejarlo a disposición de nosotros. Fue toda una obra, por eso es ora una cosa, ora otra, porque también Luisa lo tenía que ir asimilando y viviendo. Ahora viene un tercer modo. Bueno, esto para que entendamos también, vean, y aprendamos cómo tenemos que ser también. Aunque vayamos leyendo cosas muy sublimes de la divina voluntad, debemos de ser como Jesús. No quiere decir que yo ya hablo pura divina voluntad y yo ya no me adapto, ni siquiera quiero adaptarme a hablar de catecismo, a lo mejor con un niño. Ah, no, yo pura divina voluntad. No, señor, hay que adaptarnos a los demás, al nivel de los demás, y podemos dejarles gotitas de luz de acuerdo al nivel de los demás. Jesús es así, como dice un maestro sabio que se adapta a los muy doctos y a los ignorantes también. Entonces, aprendamos de Jesús también cómo enseñar o cómo comunicar también las cosas espirituales. El tercer modo con el que Jesús me habla, vamos ya al tercer modo, es cuando hablando participa al alma, fíjense esto, la misma sustancia de lo que le dice, santos cielos, le participa al alma la misma sustancia de lo que le dice. A mí me parece como cuando el Señor creó el mundo con una sola palabra, sabemos, fueron creadas todas las cosas. O sea, cuando dijo, hágase el sol, le participó toda en la existencia del sol. Por decir, cuando dijo, hágase las plantas, pues hizo las plantas, o sea, les participó, les comunicó todo lo que él quería por plantas. Y así a cada ser humano, a cada ser, ¿no? A cada creación de él. A mí me parece como cuando el Señor creó el mundo. Con una sola palabra fueron creadas todas las cosas. Así, siendo su palabra creadora, en el acto mismo en que dice la palabra, crea en el alma esa misma cosa que le dice. Pero estas son ya las almas que están así súper abiertas, ¿no? Bueno, en este caso a Luisa, concretamente a Luisa. Como por ejemplo, Jesús dice al alma, mira qué bellas son las cosas, pero por cuando tus ojos puedan recorrer la tierra o el cielo, jamás encontrarán belleza igual a mí. Esa frase, ¿no? En este hablar de Jesús, el alma siente entrar en ella un algo divino y queda muy atraída hacia esta belleza, o sea, la belleza de Dios, y al mismo tiempo pierde el atractivo de todas las demás cosas, por cuán bellas y preciosas sean, no le causan ya ninguna impresión. Lo que le queda fijo y casi transmutado en sí es la belleza de Jesús, porque le habló de su belleza y le comunicó su belleza, o sea, qué maravilla, ¿no? En eso piensa, de esa belleza se siente investida y queda tan enamorada que si el Señor no obrara un milagro, le explotaría el corazón de puro amor por esta belleza de Jesús, y muriendo volaría al cielo a gozarse de ella. En fin, no sé si digo desatinos, pero bueno, algo entendemos de lo que pasa en Luisa. Entonces, cuando a Luisa le hablaba directamente Jesús de esto, de cualquier cosa, le creaba en ella eso. ¿Por qué? Porque su palabra es creadora. Fíjense, esto es importantísimo.
La palabra de Dios es creadora y crea en nosotros, si tenemos las debidas disposiciones, crea en nosotros lo que Él está hablando. O sea, si es como la creación, si hay ese vacío, Él puede crear. Por eso se dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí va más allá, no solo es viva y eficaz, es creadora de lo que está hablando, lo crea en ti. O sea, lo crea en el alma, si el alma está dispuesta a recibir esa palabra creadora de Dios. Para explicar mejor este hablar sustancial, y justo San Juan de la Cruz también le llama hablar sustancial, o sea, que comunica la sustancia de lo que está hablando. O sea, vean, ya con esto, ¿qué diferencia de nuestro hablar humano? Nosotros no podemos comunicar lo que estamos hablando. Si queremos comunicar la luz de lo que estamos hablando, muchas veces el otro no lo entiende. Si queremos comunicar una verdad, muchas veces el otro no lo capta. Si queremos comunicar el amor, muchas veces el otro no lo recibe y así. No es que le transmitamos lo que estamos queriendo transmitir. O sea, es muy, muy pobre nuestro lenguaje humano en comparación del lenguaje divino. Pero esto nos sirve también para apreciar más nosotros lo que es una sola palabra de Jesús, ya sea en los escritos de Luisa, pero también en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. ¿Eh? ¿Cuántas personas, más bien toda la iglesia, recibe vida de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras? ¿Eh? Me acuerdo, por ejemplo, de San Agustín, que él cuántos años estuvo en búsqueda de la verdad y cayó hasta con los arrianos y con no sé qué más y todo. Y escuchaba a un maestro humano, a otro, a otro, a otro, y no encontraba la verdad. Hasta que, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el punto clave? Cuando escuchó, estaba en una crisis grande y escuchó, vio a un niño, ¿no? O escuchó la voz de un niño, más bien escuchó la voz de un niño que le dijo, toma y lee la palabra de Dios. Fue cuando ya la leyó directamente la palabra de Dios y lo transformó, porque la palabra de Dios comunica. Él estaba ya dispuesto, hambriento de recibir, y cuando leyó unas pocas palabras, ¡pum!, le cambió la vida. Y de ahí fue un enamorado de la palabra de Dios, y eso lo fue transformando poco a poco. ¿Mm? Entonces, la palabra de Dios crea en el alma lo que, si está dispuesta el alma, lo que está hablando. Entonces, por eso la iglesia tiene tanto aprecio a la palabra de Dios. ¿Mm? Y nosotros, con mayor razón, a la palabra de Dios, claro, en las escrituras. Y ahora tenemos también estas palabras en Luisa. Pero bueno, vamos por pasos. Todavía no llego a ese punto. Para explicar mejor este hablar sustancial de Jesús, digo otra cosa, otro ejemplo. Jesús dice, o Jesús me dice, mira qué puro soy, también en ti quiero pureza en todo. Ya, con esas pocas palabras, como son palabras creadoras, ¿qué pasa? En estas palabras, mi alma siente entrar en ella una pureza divina y esta pureza se transmuta en ella misma y llega a vivir como si ya no tuviera cuerpo. ¿Saben el efecto de lo que es la pureza? O sea, porque es la pureza de Dios que se transmite al alma. No te va a hacer un discurso de la pureza, de lo bonito que es, de lo lindo, y que se quede como un conocimiento intelectual. No, son pocas palabras, pero la infunde Dios en el alma. ¡Qué maravilla! Ojalá lleguemos a recibir este hablar de Dios así con que tengamos todas las disposiciones para que produzca este efecto en nosotros, las palabras de Dios. Mira, repito, qué bonito, es que es hermosísimo esto.
Jesús le dice, mira cuán puro soy, también de ti, también en ti quiero pureza en todo. En estas palabras, mi alma siente entrar en ella una pureza divina y esta pureza se transmuta en ella misma y llego a vivir como si ya no tuviera cuerpo. Y así de las demás virtudes. Por eso Jesús le habló de todas las virtudes, porque todas se las fue transmitiendo. Oh, qué deseable es este hablar de Jesús. Yo daría todo lo que está sobre la tierra si fuera dueña de todo, con tal de tener una sola de estas palabras de Jesús. El cuarto modo en que Jesús me habla es más bajito, ya vamos más abajo. Es cuando me encuentro en mí misma, es decir, en el estado normal. Y este hablar es también de dos modos. El primero es cuando encontrándome en mí misma recogida en el interior de Jesús, sin articulación de palabras ni sonidos, en los oídos del cuerpo, Jesús interiormente habla. Esto equivale a lo que se llama en mística locuciones. El segundo es como hacemos nosotros, y esto sucede a veces hasta estando distraída o hablando con otras personas. O sea que por los oídos del cuerpo también lo oía. Pero una sola de estas palabras también basta para recogerme si estoy distraída, o para darme paz si estoy turbada, o para consolarme si estoy afligida. O sea, produce también el efecto en ella de lo que le quiere transmitir. O sea, a veces, por ejemplo, Jesús le decía, paz, Luisa, paz, y ya, con eso le transmitía la paz. ¿Se acuerdan en el Evangelio, verdad? Cómo les apareció a los apóstoles la primera vez de resucitado. La paz sea con vosotros. O sea, él que quería transmitir esa paz. En fin, pues bueno, estas son las maneras en que Jesús le habla. Pero las lecciones de la divina voluntad siempre fueron fuera de sí misma, no en el cuerpo. ¿Eh? Ahora, ¿qué dice San Juan de la Cruz de estas cosas, de estos modos de hablar de Dios? En primera, de las palabras del modo de hablar sustancial, bueno, perdón, de todas las demás palabras, excepto del hablar sustancial, San Juan de la Cruz dice que todas se deben de discernir, porque en todas puede haber varios orígenes, esto ya lo hemos hablado. Puede ser también imaginativo del alma, que se sugestiona, que piensa, que cree. Sí puede ser origen imaginativo o, peor aún, puede tener origen demoníaco, de los modos más bajos, digamos. ¿Cuál es la manera de discernir según San Juan de la Cruz? La norma verdadera y segura de discernimiento en la práctica es la que da Dios, la que da Jesús en el Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Las visiones y palabras de Dios producen, pueden producir al principio como un temor, pero enseguida llenan al alma de amor, de humildad. O sea, al alma, en el alma que las está recibiendo. O sea, los frutos se tienen que ver en el alma que los está recibiendo primero. Producen amor, humildad, suavidad, paz. Sus fuerzas espirituales se reaniman, como dice Luisa, siente consuelo, siente, o sea, todo eso, ¿no? Los efectos buenos. Y ella, con redoblada energía, se dedica a la práctica de las virtudes heroicas. En cambio, las del demonio empiezan con mucha suavidad, pero no tardan en mostrar su fruto envenenado. Pues en el alma se ven turbaciones y se vuelve presuntuosa, soberbia, arrogante, autoritaria, etcétera. ¿Ven?
Y también dice aquí, para distinguir las locuciones de Dios o de los ángeles buenos, o sea, que vienen de Dios, de las diabólicas o de las puramente naturales, siempre es el examen atento de los efectos y de los frutos que producen en el alma que dice recibirlas. Las de Dios dejan en el alma, vuelve lo mismo, humildad, fervor, deseo de inmolación, espíritu de obediencia, deseo de cumplir con perfección sus deberes del propio estado, sed de cumplir la voluntad de Dios, anhelo de perfección en las virtudes cristianas, escondimiento, etcétera. Las de la propia naturaleza no producen ningún fruto, fruto bueno. Y las diabólicas producen aridez, inquietudes, insubordinación, desobediencias, vanidades, altanerías, mentiras, etcétera, etcétera. Entonces, los confesores de Luisa siempre estuvieron atentos en examinar los frutos en Luisa, ¿eh? Y a veces le hacían pruebas, de tal manera que sabemos, por eso sabemos, que las palabras que recibía Luisa eran de Dios. ¿Se acuerdan que al principio la misma Luisa no afirmaba? Decía, yo escucho una voz en mi interior, no decía, yo escucho a Jesús. No, ella no se atrevía a decir quién le hablaba. Ella se abrió con el confesor y le decía que escuchaba una voz, y el confesor fue el que le dijo que sí eran de Dios. Vean ya desde ahí la humildad. Y así durante siempre lo sometía, y todas las sometió a discernimiento del confesor. Y al final de su vida sabemos, por todas estas pruebas, prueba de obediencia, prueba de paz, prueba de inmolación, de caridad, de amor al escondimiento, etcétera, etcétera, que pues el obispo jamás dijo que eran falsedades de Luisa o que eran imaginaciones de Luisa. Entonces tenemos esa seguridad. Aparte ya en la causa de beatificación, bueno, ya las han analizado y todo, y ya tenemos pues ese veredicto, digamos, de que no hay nada en contra, o sea, que no hay nada malo, ni humano, o sea, que no hay nada contra la fe o contra la moral en Luisa. Ahora les toca estudiar bien las virtudes de Luisa, que eso ya es el punto siguiente, ¿verdad? Pero bueno. Entonces vean qué importante es el discernimiento en las personas que reciben eso. Tienen que ser testimonios esas personas. Luego, punto siguiente, del modo más alto, o sea, de las palabras sustanciales, fíjense bien, San Juan de la Cruz dice, en cuanto a las palabras sustanciales, dice San Juan de la Cruz, son las que imprimen sustancialmente en el alma lo que significan. Él también pone ejemplos, dice, como si nuestro Señor le dijera al alma, ámame, y entonces el alma siente en sí misma la sustancia del amor divino. O Dios le dice, no temas, y entonces el alma siente gran fortaleza y tranquilidad, y se le van los temores. Este es el poder de su palabra en el Evangelio, por la cual sanaba a los enfermos solo con su palabra. O sea, si vemos, todos los milagros de Jesús salieron de su palabra. Todo salió de su palabra. También en la redención, así como en la creación todo salió de la palabra de Dios, en la redención también todo salió de su palabra. Los sacramentos, los milagros, sus enseñanzas. Entonces, por eso su palabra es más milagro que los milagros. ¿Se dan cuenta? Porque es el origen de los milagros. Entonces, este es el poder de su palabra en el Evangelio, por lo cual
sanaba a los enfermos solo con su palabra, con decirlo. Y de esta especie de palabras las da a ciertas almas, es decir, palabras sustanciales. Y son de tanto valor que para el alma son vida, virtud y bien incomparable. Porque, dice San Juan de la Cruz, le hace más bien una palabra de estas al alma que todo lo que el alma haya hecho en toda su vida de bien. Porque aquí es, Dios te comunica eso. No es tú lo que tú puedes hacer. Respecto a estas palabras, el alma no tiene que hacer nada para obrar lo que ellas dicen, porque estas palabras sustanciales no se las dice Dios para que ella se ponga a la obra, sino para obrarlas en ella. Y el alma aquí no debe de tener, no debe temer ninguna ilusión ni engaño, porque ni a su propia inteligencia, ni el demonio pueden entrometerse en esto. Aquí sí el demonio no puede tratar de realizar una palabra creadora de Dios. Ni llegar a producir efectos tan sobrenaturales e instantáneos en el alma. Así que estas palabras sustanciales le sirven al alma mucho para la unión de ella con Dios. Bienaventurada el alma a la cual Dios le hablara así. A ella se le aplica, habla, oh Señor, que tu siervo te escucha. ¿Mm? Entonces vean, Luisa, cuántas palabras sustanciales recibió. Prácticamente todas las de la divina voluntad fueron así. Entonces, cuando Jesús habla con Luisa, imagine, ahora ya pasémonos, no a las virtudes solamente, sino avancemos. Cuando le habla, mi voluntad contiene todos los bienes, mi voluntad obra de manera universal, ¿qué pasaba? Que se lo infundía y Luisa ya lo hacía pues, pero se lo infundía. Todas las verdades sobre la divina voluntad las tiene infundidas Luisa en ella. Y por eso Luisa es el, digamos, la depositaria de todos los bienes de la divina voluntad, porque Jesús se los pasó. Ahora, las que dejó escritas, ¿qué? Son iguales. Bueno, no iguales exactamente, pero sí producen el efecto en el alma si el alma está dispuesta. Entonces, vean qué tesoro tan inmenso tenemos. Es importantísimo saber lo que Jesús nos dejó en Luisa. O sea, así rápidamente, porque ya por el tiempo, muchas veces Jesús le habla de lo que es su palabra, sus enseñanzas a ella y las palabras que ella está escribiendo y deja por escrito. Dice que precisamente tienen el poder de ir transformando al alma. Tienen el poder, cuando habla de volver al estado original, de quitar las pasiones, tienen el poder si estamos totalmente dispuestos a que te vayan quitando las pasiones y te renueven y vuelvan a como era el estado original, te reordenen perfectamente. Tienen el poder de darte la vida de la divina voluntad. Tienen el poder de hacerte vivir en su reino. O sea, en pocas palabras, son la manifestación de su reino. O sea, si nos imaginamos que el reino de Dios se va a manifestar, no sé de qué manera por fuera, no, la manifestación ya está, son su palabra. El reino se forma con la palabra de Dios. Dios no tiene más necesidad de nada más que de su palabra para formar el reino en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Disponernos cada vez más cuando leemos los escritos de Luisa y recibir esas palabras creadoras y comunicativas, transformadoras de Dios, para que vayan obrando en nosotros y nosotros poner todo lo que está de nuestra parte. ¿Eh? El rumiarlo, o sea, bueno, ya sabemos, lo primero, pues hacer el vacío nosotros de lo que hemos visto en todo este volumen uno. Luego, leerlas pidiéndole luz a Dios y pidiéndole que queremos que
realicen en nosotros, nos comuniquen el bien que traen, la vida divina que traen. Y luego meditándolas y aplicándolas lo más que nosotros podamos. Y eso es lo que nos va a ir formando en la divina voluntad y haciendo vivir en la divina voluntad, la palabra de Dios y nuestra voluntad de quererlo practicar. Entonces, bueno, este es el inmenso tesoro que nos deja en Luisa, apreciémoslo. Y otra cosita, así que se me ocurre, a veces queremos que las demás personas entiendan a base de muchos discursos que les hagamos sobre la divina voluntad. A veces quizá es un poquito más sencillo, casi es, anímate a leer y Dios es el que hace la obra en las almas. A algunos les servirá leer las horas de la pasión por primero, a otros no, a otros les sirve a lo mejor leer el libro de la Virgen. Yo tengo, por ejemplo, una muy querida amiga que así fue, que leyó el libro de la Virgen y eso fue lo que, porque ella era muy mariana, ¿no? Muy devota de la Santísima Virgen y eso fue lo que la cogió y ya sigue leyendo los escritos desde hace muchos años, ¿no? Otros directamente los escritos, los volúmenes, sobre todo, bueno, el libro de selección de capítulos que hemos hablado en el chat, por ejemplo, porque es meterse directamente a lo que es las verdades sobre vivir en la divina voluntad nada más. Y entonces esto también tengo un testimonio que me compartió un querido hermano sacerdote que también decía, yo primero tuve una actitud de juez. A ver, voy a leer y seguro voy a encontrar cosas malas, o sea, de juzgar mal. Ya tenía un prejuicio, ¿no? Entonces empezó a leer y dice que no entendía nada, pero nada. Entonces él estaba, ¿cómo que no entiendo nada? O sea, no puede ser. Entonces él, así meditando y todo en su oración, dijo, no, ya me di cuenta. Yo tenía una mala actitud, así no es la actitud. Y entonces dijo, ahora sí que, Señor, habla que tu siervo escucha, ¿no? O sea, tuvo una actitud humilde de decir, a ver, ¿qué me quiere decir Dios por medio de estos escritos? No lo voy a tomar para juzgar, sino para ver qué me quiere decir Dios. Y seguramente ahí no es que estaba renunciando al discernimiento, sino ahí se hubiera dado cuenta también si hubiera cosas que no. Pero ya con el prejuicio de juzgar mal, ya no entienden nada. Entonces, se puso en esa humildad, en esa apertura espiritual, empezó a leer y dice, ahí empecé a entender todo y dije, pero qué maravilla. Y está el testimonio de este hermano sacerdote, ¿no? Entonces, vean, todo está en que la gente, de alguna manera, pueda tener acceso a leer algo. También es algo, no es que los 36 volúmenes, pum, de trancazo. Es poco a poco. Luisa misma no fue de trancazo, o sea, no fue de golpe todo. Poco a poco fue haciendo Dios su obra en Luisa. Entonces, así y con paciencia, tengamos paciencia. Entonces, eso es respecto a estas palabras que Dios le dio a Luisa y que se nos transmiten a nosotros por escrito. No pierden su efectividad, ¿eh? Entonces son vivas, palabras vivas. Pues bueno, terminemos pidiéndole a Dios que nos ayude a apreciar mucho más este inmenso tesoro, regalo que no solo nos transformará a nosotros, sino que renovará a toda la iglesia y hará que su reino esté aquí en la tierra, en las almas. Santísima Trinidad, reconocemos que tu palabra es un don grandísimo porque nos transmite los bienes y tu misma vida divina que nos quieres transmitir. Ayúdanos a tener cada vez más mejores disposiciones al leer tus palabras divinas y vivas para que produzcan en nosotros los bienes que nos quieres transmitir y sigan haciendo su camino en todas las almas que estén dispuestas a recibirlos y que sean muchas almas dispuestas a recibirlos. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima y de nuestra queridísima Luisa, que recibió todas estas palabras. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.